Hola, amigos del miedo y la diversión. Hoy nos sumergimos en el aterrador mundo de Five Nights at Freddy's. En los 80, William Afton creó Freddy Fazbear's Pizza, un restaurante muy fabuloso y divertido, ya que este tenía animatrónicos, algo disruptivo para la época. Sin embargo, no todo fue felicidad, ya que en extrañas circunstancias, 5 niños desaparecieron y jamás fueron encontrados. Tras esto, vamos a conocer a Michael Smith, también conocido como Mike, quien despierta luego de una noche cansada. Él consumía medicamentos, pues tenía serios problemas para dormir. Enseguida va a comer donde conoce a un sujeto, quien intenta entablar conversación. Pero las cosas se ponen más extrañas, ya que a lo lejos ve a un niño solo en medio del centro comercial. Esta situación le parece familiar, pues él tiene un trauma del pasado que más adelante revelaremos. Al ver solo a este niño, deja atrás su comida para seguirlo, llegando hasta un hombre que lo acompañaba. De inmediato Max salta y le golpea brutalmente. Pero en realidad estaba equivocado y este niño era su hijo, por lo que Mac es llevado a la comisaría. Tras esto, el encargado de trabajos le dice que tiene serios problemas graves. Durante todos estos últimos meses ha perdido muchos empleos, pues siempre lo despiden por su conducta errática, además de sus problemas de sueño. A pesar de la confrontación directa, Mac le pide ayuda para que le consiga un nuevo empleo. Este sujeto primero le dice que no tiene nada, pero luego recuerda que tiene un trabajo demasiado fabuloso e interesante, proponiéndole el magnífico empleo como guardia de seguridad de Freddy Fazbear's Pizza, el restaurante abandonado. Pero Mac lo rechaza, pues este trabajo es en horario nocturno, algo que él no quiere aceptar por sus problemas de sueño. Tras esto, luego de conducir toda esta tarde aburrida, Mac llega a casa a ver a su hermana Abby, a quien cuida una niñera llamada Maxine. Cuando duerme, Mac tiene un extraño sueño, no tan extraño porque se trata de su infancia. Resulta que cuando era pequeño, él tenía un hermano y era muy feliz con su familia. Esa mañana era perfecta, pero claro, no por siempre, pues en un descuido, su hermano, llamado Garrett, fue secuestrado por un sujeto. Ese día, Mac perdió a su hermano y se le creó un trauma. Ahora constantemente sueña con este suceso. A la mañana siguiente, Mac despierta. Hoy no será un día fácil, pues tiene que ir a mediar con su tía Jane, quien quiere quitarle la tenencia de su hermana, alegando que él es mentalmente inestable, padece insomnio crónico y no tiene trabajo estable, para mantener a la pequeña Abby y darle una vida digna. En realidad, solo quiere tener a Abby para que el gobierno le dé un cheque de manutención. Más tarde, Mac ha cavilado por esto, y con un juicio acechándolo, donde claramente perdería la tenencia de Abby, no tiene más opciones que llamar al gerente del trabajo extraño y aceptar el maravilloso empleo como seguridad en Freddy Fazbear's Pizza. Mientras se dirige al lugar donde cuidará, el jefe que le dio este trabajo le da una pequeña descripción del lugar, una vieja pizzería abandonada en los 80, donde han entrado borrachos y gente del mal vivir. Los dueños son muy emocionales y quieren mantenerla bajo cuidado. Su único trabajo es vigilar que nadie ingrese, pero claro, no le dan las indicaciones realmente importantes. Tras esto, Mac empieza su jornada nocturna de trabajo en Freddy Fazbear's Pizza. La primera noche es una bienvenida muy especial de parte de los animatrónicos. Mac no tardaría en darse cuenta de que el lugar tenía una vibra extraña. Él reproduce un viejo video instructivo de seguridad, en el cual sale una mujer anunciando lo magnífica que es esta pizzería, pues fue creada para la máxima diversión. Mac sabe que esta noche no podrá dormir, pues algo más oculta este lugar. Toma la linterna y va a indagar, hasta que encuentra a 3 animatrónicos, Bonnie, Chica y por supuesto, Freddy Fazbear, pero estos están quietos. Esta noche al parecer no habrá tanta acción, pero el reloj marca una mala hora. Mickey duerme y tiene el mismo sueño recurrente, donde su hermano se pierde, pero esta vez con una nueva particularidad. Ve a su hermano, Garrett, en el sueño. Esto lo deja desconcertado y perturbado. A medida que avanza la noche, Mac comienza a experimentar fenómenos extraños en la pizzería.
Los animatrónicos parecen cobrar vida y moverse por la pizzería, lo que aumenta su paranoia y miedo. En medio de la noche, Max se encuentra con una figura misteriosa que parece ser el fantasma de su hermano, Garrett. Este encuentro lo lleva a descubrir la verdad detrás de las desapariciones en Freddy Fazbear's Pizza. Resulta que William Afton, el creador de los animatrónicos, había usado la tecnología de los animatrónicos para atrapar y matar a los niños, incluido Garrett. Los animatrónicos ahora están poseídos por los espíritus de los niños, buscando venganza. Max se da cuenta de que él también está en peligro y lucha por sobrevivir a la noche mientras se enfrenta a los animatrónicos y descubre la verdad detrás de los horrores de Freddy Fazbear's Pizza. Al final de la película, Mac logra escapar de la pizzería, pero queda traumatizado por lo que ha presenciado. Decide contar la verdad sobre lo que sucedió en la pizzería y se convierte en un testigo clave en el juicio contra William Afton. La película termina con Mac reflexionando sobre su experiencia y prometiendo nunca olvidar a su hermano y a los niños que perdieron la vida en Freddy Fazbear's Pizza. Recuerden dejar sus comentarios sobre qué otras películas de terror les gustaría explorar en futuros videos. Hasta luego, amigos del miedo. Besos en sus colas.